Y ahora estamos en una heladería espectacular con frutas típicas de la zona. Acompáñenos. Esta es una de las casas más antiguas del pueblo de Canoabo. Ya la van a conocer. Y aquí hay una heladería. Hola. Hola, aquí estamos con María. Bienvenidos a Casa Caramacate, la casa en donde se estableció la única oficina del telégrafo. Casa Caramacate. Bienvenidos. ¿Cuántos años tiene esta casa, María? Bueno, esta casa tiene aproximadamente más de 300 años. El pueblo fue fundado en el año 1711 y ya la casa estaba establecida. Imagínate tú. O sea, esta casa tiene su tiempo, ¿no? Sí. Y su historia también, ¿no? También tiene su historia. Esta casa es considerada Patrimonio Cultural del Estado Carabobo y recientemente fue nombrada en el año 2019. Aquí estuvo algunos personajes políticos y la nombraron Patrimonio Cultural del Estado. Seguimos con María, que nos acaba de recibir en su negocio, ¿verdad, María? Sí. Y también en esta casa hermosa que nos dijiste hace rato que era Patrimonio Cultural del Estado Carabobo. Del Estado Carabobo. Sí. Fue nombrada en el 2019. Y bueno, antes de eso, obviamente esta casa tiene mucha historia, es una casa hermosa, tratamos de conservarla, de preservar los espacios y que todo aquel que desee visitar a Canoabo y conocer este valle tan hermoso también visite la Casa Caramacate, que es hermosa tanto por su infraestructura, pero también por su historia. Aquí se estableció la oficina del telégrafo en el año 1950. El primer telegrafista fue don Pancho Carvajal. Posterior a ello se lo dejó a su sobrino, Jesús Carvajal, y luego entonces allí lo recibe su esposa al él fallecer, la señora Berta María Palencia de Carvajal. Fue la última telegrafista que estuvo aquí en este espacio trabajando. Pero ella era hija de la propietaria de la casa, que se llamaba María del Carmen García de Palencia. Ella la compra en el año 1935, pero antes de eso la casa era una casa de juego, que en aquel entonces se le decía garito. Y también perteneció a un señor feudal que se llamaba, que era de apellido Coronel, Tomás Coronel. Él era oriundo de Bejuma y bueno, decidió comprar esta casa antes de que mi tatarabuela la comprara. Ok, cuando dices casa de juego, que se le decía... Juego y azar. Ah, ok, juego de azar, eso era que como barajas, cartas. Sí, barajas, cartas. Se hacían apuestas. Sí. Incluso, bueno, también se dice que aquí hubo también acontecimientos trágicos, porque obviamente ese tipo de juegos con dinero trae también situaciones trágicas. Sí, sí. Interesante, ¿no? Sí. O sea que esta casa tiene historia. Esta casa tiene historia. Es una casa muy bonita, también tiene historias muy bonitas, pero obviamente también han ocurrido situaciones tristes y lamentables. María, cuéntame algo. Esta heladería, ¿cuál es el tipo de helado? ¿Por qué decidiste este tipo de helado? Bueno, mira, la casa... No. María, vamos, corte. María. Bueno, tuvimos que salir corriendo porque nos cayó un chaguaramo de agua o un palo de agua, unas gotas de agua y bueno, estábamos en otro lado y nos venimos para este caney que está espectacular. Y seguimos con María, que nos estaba contando la historia de esta casa. Ajá. Sí, bueno, la casa como tal le damos el nombre de Casa Caramacate porque antiguamente la calle llevaba ese nombre, Calle Caramacate. Incluso cuando mi tatarabuela la compra, en los documentos de compra de la casa dice ubicada en la calle Caramacate. ¿Pero por qué calle Caramacate? Porque al final de la calle había un árbol que se llama Caramacate. Entonces, bueno, le quisimos dar ese honor o ese
o resaltar como tal el canuabo de ayer, dándole a la casa ese nombre. Realmente nosotros recibimos a todo aquel que desee conocer este espacio histórico, este espacio cultural, pero también tenemos una heladería. Pero esa heladería lo tratamos de hacer desde un enfoque orgánico, tratando de preservar nuestra esencia, nuestra raíz y nuestro sabor. Y entre esos, bueno, están nuestras frutas, ¿no? Y una de ellas, la que ha tenido mucha receptividad y ha marcado la diferencia de otras heladerías, es la fruta del mamey. Pero tratamos de hacer esos helados con frutas, o sea, que sea 100% natural. Incluso hasta la leche que utilizamos es leche de vaca. No utilizamos preservantes artificiales, aditivos, conservantes, todo desde un enfoque orgánico. Y bueno, ha tenido mucha receptividad estos helados artesanales. Otra de las frutas que resaltamos aquí en Casa Cramacate es la fruta del ñame de palo. ¿Por qué la fruta del ñame de palo? ¿Qué es la fruta del ñame palo? Bueno, esa era, imagínense un melón, un melón, pero él es totalmente verde, pero en su interior es como que si fuera una guanábana, pero la guanábana es blanca, en cambio el ñame palo es amarillo. Y su sabor es algo impresionante. ¿Por qué razón? Porque cuando tú lo percibes, parece que estuvieras probando guanábana, pero no es la guanábana, sino que es la parchita. No es la parchita, es la piña. Entonces hay una combinación de sabores tropicales impresionante. El ñame de palo es una fruta que utilizaban en la época de la colonia para darle tetero a los niños, porque tiene un 60% de almidón y también tiene otras propiedades nutricionales como la vitamina B1, B2, B3. Entonces, en la época de la colonia la utilizaban como un suplemento alimenticio para los niños. Incluso cuando llegan los niños al negocio, a la heladería, yo les ofrezco un helado de ñame palo. Pero cuando ellos llegan, helado de ñame palo, el nombre como que les impacta. Pero yo les digo, usted pruebe el helado de ñame palo y se va a enamorar. Y de verdad que esos niños quedan impresionados porque es una combinación de sabores riquísimo. Es una fruta que dejó de utilizarse porque obviamente la modernización, la comercialización, el avance tecnológico, entonces bueno, la dejaron a un lado y después fue una fruta como suplemento alimenticio, pero para los animales, ¿no? Entonces bueno, muy pocos utilizan el ñame palo como una fruta en la dieta diaria de la persona, pues, o del ser humano como tal. No la utilizan, no la toman en cuenta, pero es altamente nutritiva. María, pero esa fruta se da aquí. Sí. O sea, es oriunda de aquí. Ajá, ¿De qué zona? Es nuestra. Es Sí, nuestra, es nuestra. En Sudamérica hay muy pocos árboles de ñame palo y nosotros en Venezuela tenemos la dicha que la podemos conseguir en la zona centro del país, específicamente en Aragua. Pero como Canuabo fue un pueblo, o es un pueblo que está cerca de la costa de Puerto Cabello y de Urama, entonces allí nosotros teníamos un canal de comercialización abierto hacia Puerto Cabello y Urama. Por esa razón es que hay muchas frutas que nosotros tenemos aquí en Canuabo, por esa comercialización o por ese canal de comercialización que existió aquí en el pueblo. También otra de las esencias que hace poco descubrí que la teníamos aquí es la esencia de sarrapia. Es como una almendra, pero muy parecida al jobo. Entonces, tú cuando abres esa almendra, consigues una semillita. Y entonces, al oler esa semillita, pareciera como que si tú estuvieras oliendo madera. Pero al procesarla, sacas una esencia extraordinaria o extraes una esencia extraordinaria y la podemos utilizar en perfumes, así como también en cócteles, en licor
y yo la utilizo en los helados. Ok, necesito que me saques de duda. El jobo es una frutica amarilla, ¿verdad? Sí. La semilla uno la machuca cuando está seca y Exactamente. uno saca un maní. Un maní, Sí. exacto. Es Yo te dije, igualito como el almendrón. igualito como el almendrón. yo estuve hablando de eso con alguien y me dijo, no, eso no tiene maní, pero yo desde niño, yo recuerdo que fui una vez a una finca y nos pusimos a reventarla y nos comíamos el maní. Y yo decía, pero o sea, que yo estaba en otro mundo, no sé qué. Pero yo estoy seguro que esto tenía maní, entonces ya estoy seguro que sí. Sí. Que es el jobo. Es el jobo y el almendrón también. Almendrón. Es muy parecida. Es muy parecida. Sí, tienes razón, almendrón y jobo, y también se le saca La el semilla. maní. Ajá. Otra cosa. Es igualita la zarrapia. Otra- Entonces es una planta que se da de zona silvestre en el Amazonas. Y también, bueno, por ese canal de comercialización trataron de exportar como tal esa semilla hacia el centro del país. Pero obviamente no se dio en las mismas Condiciones. Y sí, a gran escala, escala. por la condición climática, el suelo, sí, las condiciones como tal para que se dé Y el ñame de palo cultivo. es como una mata de mango y el mamey que son árboles, ¿cómo son? Porque Son árboles grandísimos que pueden medir aproximadamente hasta 20 metros. Son altísimos. Fíjate tú. cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. María, sí. ¿y el ñame es familia del ñame? No, No, ¿verdad? Nunca Porque habíamos tenemos- escuchado esa fruta. La primera vez en mi que vida. escucho. Por eso que digo, yo que mundo O sea, estaba viendo. no es una fruta. En No es una fruta. En Chuao, Chuao, es una estado fruta. Aragua se usa muchísimo. Perdón, y se usa como puré, hacen el puré Verde. de palo. Mm. Es una fruta exquisita. Es riquísima, sí. Versátil su utilidad. O sea, entonces su origen es Aragua y por toda esta vida Centro del de país, los bueno. valles de... Por eso nosotros Carabobo. la tenemos, sí. Ok. Incluso la zarrapia, la zarrapia como tal, la tenemos hacia el lado del río Guineo, hacia Canoabito, y se da allí de una forma silvestre. ¿Y qué es la zarrapia? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tipo de fruta? La que estábamos La hablando. que, Ah, estamos- que estamos hablando que ahorita. saca como El un amarillito. perfume. Una semillita. Ya, Ajá, una ya te entendí. semillita. ¿Y no has pensado Y eso hacerla con almendrón? Podría ser. Porque sí. si tiene más o Pero hay menos las que mismas ver- características pero hay que que el ver comportamiento, ¿ah? cómo se maneja la esencia, qué aroma. Porque, por ejemplo, la zarrapia es porque su aroma es impresionante. Ok. Yo les voy ahorita a ofrecer un helado de mamey con sirope de mamey y le coloco la esencia de zarrapia ¿Qué te para que parece? ustedes puedan evidenciar. Pero es allí. que la zarrapia se puede consumir también. Claro, es una Yo pensé que era esencia. para perfume y cosas así. Bueno, sí, lo utilizan Ajá, en ok, los perfumes, los cócteles, pero yo también lo hago en O almíbar. sea, que es algo mágico. Porque, ¿Qué les parece a ustedes? Wow. ¿Qué les Tienen parece? que Mamey. degustarla. Yo he escuchado Mamey que hay canciones, ¿verdad que sí? Ajá. Yo sé que hay algo de Mamey. Sí, una canción. el de Oscar de León, Ajá, el algo de- frutero. Ajá, ¿qué es Mamey? Una cosa así es. Sí, Cuando ella me también. dijo, aprobó Sí, Mamey, sí, yo dije, el sí, frutero. yo he escuchado, pero De no en mi Oscar vida León. nunca. Mira, aquí estamos con Iris Pacheco. La flor Ella de es Canoabo, la flor nuestra de guía Canoabo. hermosa. Gracias a Iris Pacheco estamos conociendo a mujeres hermosas como María, una mujer talentosa, que tiene su heladería y tiene unos proyectos espectaculares gracias a Iris, que ha sido nuestra guía. Y ella me habló de la heladería, nos habló del mamey. Sí, hay otra cosa también que tratamos de resaltar aquí en estos espacios, es la gastronomía, pero también la parte histórica, la parte cultural. En estos espacios los recibe el telegrafista y cronista, el señor Francisco Moreno, que a través de su clave Morse, un mensaje en clave Morse, le da la bienvenida a todo aquel que desee conocer estos espacios y que, bueno, que vienen también a conocer este valle tan hermoso. María, ¿por qué, o sea, cuál fue el incentivo tuyo o por qué, o sea, la idea, cuál fue ese que te movió? Bueno, yo voy a hacer hoy una heladería orgánica de estos tipos de frutas que nadie la conoce. O sea, nadie la conoce en sentido dentro del pueblo, sí, pero por lo menos gente que venga Como nosotros. pues, que somos venga de extraterrestres. sí, extraterrestre, porque
que el mamey, el ñame de palo, me dice usted, ñame de No. palo. Yo no he escuchado eso, entonces lo escuchan aquí en el pueblo o parte de Chuao, allá en Aragua, pero ¿qué te movió para hacer eso? O sea, ¿cuál fue, mira, y orgánico, o sea, nada de azúcar, o si le colocas azúcar, cuéntame. Bueno, uno de los helados que también resalta mucho aquí en Casa Caramacate, obviamente no puede faltar el helado de cacao, porque somos una tierra cacaotera y cafetalera. Obviamente no puede faltar un siroc de café, como también un siroc de ciruela del monte. Uf. Entonces, bueno, realmente lo que trato es de resaltar nuestra esencia, nuestras raíces, nuestro sabor, pero lo que me motivó Te motivó. a este trabajo tan bonito, primeramente, amor a Canuabo, amor a mi pueblo, yo amo esta tierra. Para nosotros Canuabo es la sucursal del cielo, perdón, como lo dijo nuestro historiador Vicente Gervasi, nuestro pequeño terruño. Para mí Canuabo es mi pequeño terruño. Y también por amor a mi familia, a mis ancestros, a mi gente, para que ellos realmente no queden en el olvido. Yo siempre a ellos los tengo presentes. Y fue un espacio muy histórico, importante para el pueblo y obviamente no puede quedar en el olvido. Entonces ese es como que el amor, más que una remuneración económica que yo pueda tener aquí en este espacio, es amor a mi gente, amor a la tierra que me vio nacer, a mis raíces, a mi esencia y a mi gente. Qué bonito. Qué chévere. Qué bonito. Eso para que ustedes se den cuenta el amor que sienten todas estas mujeres por su esencia, por su pueblo, por sus raíces, sus tradiciones, su cultura. O sea, están sembradas aquí en Canuabo. Sí, y aquí están. Y para quien no conoce a María, María es profesora universitaria, es una mujer preparada, y la profesora Iris Pacheco también es profesora, son mujeres jubiladas, bueno, ella es jubilada y son personas profesionales que estudiaron. Realmente nos quedamos, mi hermano y yo, sorprendidos porque Canuabo, los ciudadanos son muy educados, son muy cordiales y eso me impresionó porque cuando tú vas por una calle, adiós, buenas tardes, buenos días, hola, ¿cómo están? Y en nuestro país se ha perdido mucho eso. Tristemente, hay ciudades donde ni siquiera te dan los buenos días y hasta vives con un vecino y el vecino sale y ni los buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches te da. Y esto me impresiona. Es un pueblo muy cordial, ¿verdad? Sí, nosotros nos consideramos como hermanos. De alguna u otra manera estamos conectados, somos una sola familia. Es un pueblo pequeño, pero muy unido. Y en lo que tiene que ver con situaciones difíciles, complicadas, bueno, aquí uno sale y presta un servicio, el otro servicio, nos apoyamos mutuamente. Y bueno, y estamos hoy por hoy reunidos como organización para tratar de encaminar a nuestro pueblo hacia la excelencia en turismo. O sea, que nuestro pueblo pueda tener todas las condiciones para recibir a todo aquel que desee conocer, y eso es en posadas, en vialidad, en servicios, y bueno, y en eso estamos trabajando para poder brindarles un pueblo de calidad a todo aquel que desee conocerlo. Bueno, y ahora viene la otra parte de la que a mí me gusta. Vamos a probar los helados. Vamos a probarlo. El mamey, el ñame, me dice usted, ñame de palo. A mí me encantó, hace poco, perdón, María hizo un yogur de fresa, me encantó el de yogur de fresa. Esta casa tiene una particularidad y es que los familiares de María son como María, los que la antecedieron a ella. Hace poco estábamos almorzando acá en Casa Caramacate y recordé muy especialmente a Argelia, a la señora Berta, que con tanta gentileza nos atendían, y eso está en nuestros genes. ¿Qué te parece? El buen trato, el servir desde el amor. Y para mí es un placer estar en esta casa que tiene tanta historia. Yo estaba sentada acá y observaba las tejas y yo decía, Dios mío, cuántos años, cuánta historia hay aquí.
historia no contada. Entonces, este tema del turismo, las redes sociales, que ustedes vengan, permite no solamente que tú se lo ofrezcas al mundo, sino a nosotros, porque en ocasiones también los canoveros desconocemos parte de la historia que hay acá. Y estamos haciendo un trabajo en esa materia, un trabajo importante en recoger la historia. El señor Moreno es un talento que tenemos en Canoabo. Hay otros más que recogen parte de la historia y es bueno que nos visiten. Yo siempre estoy dispuesta a colaborar, a apoyarlos, a servir de guía, porque eso es un placer realmente. Ese es mi trabajo, ese trabajo lo estoy haciendo en la actualidad con placer. Bueno, y aparte de que lo haces espectacular, tienes Gracias. un trato maravilloso. Yo me voy enamorado, ¿viste? Qué bonito. Cuidado, y te vengo a pedir la mano aquí en Ojalá, vamos a tomarle la palabra. Ya lo dijo. Uno, de verdad, yo me voy enamorado. Esta mujer enamora a cualquiera. De verdad que enamora a cualquiera porque desde que la conocimos salió Yo soy la flor de Canoabo. O sea, con aquella alegría que nos cautivó. Y gracias a Iris hemos conocido mucha gente espectacular. De verdad que sí. Sí, conocer Canoabo es importante, pero conocerlo conmigo es lo mejor. Y es verdad. Mira. Es verdad. No es mentira. Así que cuando usted venga a Canoabo, vengan, contacten a Iris, que le va a hacer una guiatura espectacular. Y también no dejen de venir a esta heladería espectacular. Esto es espectacular. Yo Que creo María prepara los mejores helados. Ya lo vamos a probar. No lo he probado, pero ya nos han dicho. Y Iris nos dio mucha recomendación. Una buena referencia. Una buena María. referencia, exactamente. O sea, todo lo que se hace, disculpa que te gusta, toda esta mujer lo hace con amor. Me menos que esos helados van a ser espectaculares. ¿Y lo haces tú directamente? Sí. Fíjense Formula ustedes. todo. Sí. Bueno, o sea, El son 100% 70% de los emprendimientos en Canoabo lo llevamos mujeres. Sí, eso es lo que te iba, eso es lo que iba a comentar. importante que se destaque. Sí, Algo 70%. sí, algo que no que me impacta, que es que me sorprende que aquí las mujeres son trabajadoras, son profesionales, son mujeres cultas, son mujeres trabajadoras, son mujeres echadas para adelante, entonces te atienden con amor, con respeto, o sea, y te sorprende, ¿por qué? Porque no se acostumbra, y aquí las mujeres lo hacen. Todos los negocios, como dijiste tú, el 70-80% son mujeres. Mujeres amables, amorosas, respetuosas, y por eso nos sorprende que un municipio, en una parroquia del municipio de Bejuma, sea tan impactante en todos los aspectos. Tiene naturaleza, río, cultura, tradiciones, o sea, unas buenas posadas, buenos restaurantes, todo. Entonces, disculpa que te interrumpa, tiene unos pozos espectaculares, unos ríos. Sí. Unos ríos, se puede hacer senderismo en esta visita a Canoabo. Le vamos a mostrar a ustedes todo eso, posada, senderismo, muchísimo. Sí. Bueno, en esto, porque no nos ha dado mucho chance, en el próximo capítulo ustedes se darán cuenta que vamos a hacer varias rutas de senderismo por todas estas montañas para que ustedes vengan, el que pueda, que le gusta hacer senderismo en Venezuela, que hay muchísima gente, vengan a los valles altos de Carabobo, vengan a Canoabo y toda su zona. Así que pronto verán esos capítulos. Sí. Así es, porque Canoabo yo siempre digo que Canoabo más que un pueblo es un sentimiento. Y nuestras tradiciones, como los diablos danzantes, San Juan, parrandas, la Cruz de Mayo, o sea, hay muchísimas tradiciones que están íntimamente ligadas a la Iglesia Católica. Y las parrandas. Las parrandas en diciembre son extraordinarias. Es decir, aquí en todos los meses del año hay una actividad que celebrar. Y también tienen los artesanos como los nietos de don Viviano Buenísimo. Vargas, que ayer los visitamos, van a ver sus tallas, esa obra de arte que ellos hacen espectaculares con madera, que agarran un pedazo de tronco y hacen ¿cómo que se llama el arte? Arte ingenuo es espectacular. Nosotros, mi hermano y yo, que viajamos por tantos estados, nosotros veíamos mucho ese arte ingenuo y yo decía, pero todo se parece. ¿De quién es eso? Y ya tenemos ese referente que es de don Viviano Vargas. Y que es de aquí de Canoabo, el estado de Carabobo, porque don Viviano, pero ¿dónde vive? ¿Dónde? O sea, ya sabe que la raíz, la esencia es aquí de Canoabo. Esa imagen que ustedes ven ahí atrás es de don Viviano Vargas. Así es. Bueno, Canoabo es un pueblo rico en todos los aspectos. Sí. Tanto a nivel educativo, también es otra cosa que es muy bonita resaltar. Nosotros contamos con todos
los niveles de De educación. educación. Sí. Tiene una escuela técnica, ¿verdad? Tenemos una escuela técnica que está conectada con la Universidad Simón Rodríguez, núcleo Canuabo. También, bueno, tenemos preescolar, primaria, bachillerato, Sí. posgrado. También tenemos actualmente hasta a doctorado. nivel doctoral ¿Qué te también. parece? Entonces, bueno, Wow. realmente... María, eres en el- doctorante, estás aspirando, ¿no? Sí, Ah, estoy aspirando ahorita a nivel doctoral. Entonces, bueno, realmente Canuabo es un pueblo mágico, Mágico, bello, bello. no es porque sea de esta tierra, pero sí el gentilicio. Y también hay otra cosa que caracteriza este pueblo, es que las personas que llegan a Canuabo se quedan en Canuabo, Dios. se Sí, enamoran sí, en sí. Canuabo. Ay, Dios Yo creo que es verdad. Canuabo, Yo creo que es no verdad. salen y Yo creo que es verdad. vuelven. Bueno, que Yo vamos creo que yo vuelvo. Esa frase, esa expresión se lo dije Es verdad. a una representante de turismo, la profesora McCarthy. Yo en una de las presentaciones, bueno, le comenté y le dije, bueno, profe, nuevamente usted la vamos a tener aquí en Canuabo. Y ella decía, no, lo que pasa es que no creo, regresó a Canuabo y ha regresado a Canuabo y está enamorada de este pueblo. Y no solamente ella, sino muchas personas que llegan a esta tierra y se enamoran y regresan. Y no solamente eso, sino que entonces son multiplicadores Sí. de toda esta maravilla, Sí. que esa es la idea. La idea es mostrar lo bonito que tenemos y lo que estamos trabajando para Exacto. mejorar cada día más para ustedes Exacto. Nosotros nos estamos formando en materia turística. también. Ya veo. Porque debemos aprender. Tenemos por naturaleza el ser gentiles, pero todo tiene una forma. Y la educación es la vía para que todos podamos hacer proyectos maravillosos. Sí, Entonces, ahora sí, María, ¿te parece que nos invites excelente. a degustar Vamos a esas degustar. maravillas? Vamos ¿Cuál a es el que tú vas a degustar? La que llama Mamey. mamey. El No, bueno, mamey, sé lo te que voy a, Mamey. te voy a Dame el que dar tú a probar ajá, dame. el mamey, Ajá. pero le vamos a colocar también el siroc de mamey, que es la fruta, y la esencia de sarrapia. Y a tu hermano le voy a dar el de ñame de palo, con el siroc de ñame de palo, y le vamos a colocar también un poquito de esencia de sarrapia. Ok. Entonces allí pueden apreciar esas dos combinaciones de sabores tropicales y exóticos, pero que viene de Canuabo y tiene sello canuavero. O sea Sí, que señor. vamos a probar esa fusión Sí, sí. de eso. Me dice usted, ñame de palo, el mamey. ¿Qué es eso? Bueno, ya lo vamos a probar. Pues. Sí, señor. Y es otra cosa que, bueno, vamos a ver si tu paladar así coincide con el de muchos que han llegado a este espacio, que cuando aprecian o cuando perciben y prueban como tal el helado de Mamey. de ñame de palo. ñame de palo. dice, no, pero es que se me parece más a una parchita. Pero hay otra persona que te dice, no, a mí se me parece más, es un sabor como hacia guanábana. Ah, no es guanábana, es un sabor como a lechosa. No es lechosa, es piña. Entonces O sea que es tiene una combinación. variedad. Una variedad. Sí, una variedad de sabores que lo pruebas y realmente no sabes. No tiene cómo- desperdicio. Sí, Vamos a ver qué es Sí, lo que- es algo ahí extraordinario que se los recomiendo. Y la fruta madura, bueno, la podemos utilizar, la podemos preparar en tortas, en helado, en siroc. Y la fruta verde, podemos hacer unos ricos tostones, unas ricas panquecas. Es decir, que tiene mucha variedad. Wow. Es un árbol impresionante, bien, ¿no? bien noble. Sí. Entonces, bueno, vamos a Adelante. probar. Vamos a probarlo, pues. Unos momentos después. Están estos helados deliciosos. El de mamey. Ajá. ¿Quién va a probar el de mamey? El de Yo. mamey, Ok. ¿Es esta? El de mamey. Ajá. Ajá. Con siroc de mamey y esencia de sarrapia. Ajá. Yogur Yogur, que es mi favorito. de fresa con siroc de ñame de palo. Ajá. Y el famoso ñame de palo con Ajá. siroc de ñame palo y esencia de sarrapia. ¿Qué te parece? Vamos a probarlo. Ñame de palo con Vamos a ver para la alarma. Vamos a ver. Vamos a ver. Nunca en mi vida he probado un helado así. Vamos a ver qué tal esos helados. Me sabe lechosa. Sí, hay algunas personas que dicen que el siroc de mamey
es como que si fuera lechosa. Hay otras personas que dicen que es el durazno canuavero, durazno criollo. Es un durazno, vamos a ver la. Sí, porque tiene como un acidito, tiende a tener como un acidito. Este parece una guanábana. Es más, a mí me dan esto y no me dicen que ñame de palo, yo diría que es una guanábana. Fíjate, Con mucha leche Debe condensada. ser quizás. familiar. fíjate que el helado Sí, sí, es Guanábana. familia de la del guanábana. mamey, el helado del mamey, tiene como un toque de leche condensada. También como si fuera, no sé, como es la mosca, como un toque. Cuando tú das el helado a ti. Ah, para allá. Es que ellas se activan cuando con la esencia de la sarrapia. No había ni una. Llegó. Ujú. Mira, y el siro es súper rico. El mío es de Está ñame de sabroso. palo. El sirope es de ñame de palo. El tuyo, ¿ah? Sí. Ah, pero yo quiero probar ese que mi hermano tiene. Toma, hermano, prueba este. Pam. Ujú. Un intercambio aquí. Porque yo quiero probar este mamey porque tú Él me dijiste- viene para Claro. buscar el de mamey. yo quería saber cuál es ese mamey porque no. Este Yo lo ñame he de escuchado. palo. Ñame de palo. Vamos a probar el helado que hace tomar los secretos suyos. A ver. ¿Ves? Por eso De que... mamey y bizcochuelo. Es como guanábana. Sí. Sí, es Con muy leche- rico, es súper rico. Con leche no, condensada. no le sientes algo así como de si tuviera parchita. Un toquecito como Un ácido. toque- Sí, también. Sí. Sí. Pero este Entiendo. me pareciera que fuese como un helado de zanahoria. ¿Viste? Cada quien. Mi Primera primera vez, bueno, para todavía una primera vez, Como ¿verdad? zanahoria. Primera vez. Como zanahoria, sí, me parece zanahoria. Bueno, Primera vez que un comensal me dice que el helado de mamey lo percibe como Sí. helado de zanahoria. Mira, yo creo que eso es lo impresionante de estas frutas, sí, tropicales. me parece como zanahoria. que el paladar es algo que, y la percepción también es algo único, que realmente, bueno, tienen que probarlo Sí. para que ustedes puedan Sí, descubrir si es zanahoria, si es parchita, si es durazno, si es melocotón. Pero también el siro me parece que fuese como el dulce de lechosa. Dulce de lechosa. Algo así, también con zanahoria. bueno. Cada quien. Sí, una vez- Cada quien con su... María, pero todo. Yo creo que esto tiene que ver la papila gustativa, como las tiene uno. De repente, las mías están piches, ya están chimbín ahí, pero no sé, me parece raro. Pero ya va. Toma, mamá loco. ¿Cuál te gustó? ¿Te María, gustó pero más este todo. o qué? No, me gustan los dos. Lo que Ah. pasa es que este No tiene me gusta azúcar. mucho. Tiene melado de caña de azúcar. Esa es otra de las cosas. Me gustan los dos, pero Ese- este yo lo encuentro más dulce. Escucha, hermano. Es otra de las cosas que caracteriza a estos helados, que bueno, tratamos de que Muy El proceso todo orgánico. sí, Ya de que tiene- sea orgánico. Prueba Incluso este, hay un helado Tu cucharita. que es el de cacao, Ok. que Este se es elabora una pasta de cacao y a esa pasta de cacao la endulzamos con melado de caña de Ah, esa azúcar. ¿Ves? con ¿Estás ñame escuchando, palo. niño? Ah, disculpe, que estamos aquí compartiendo el Sí, helado. ya veo. Compartir hermano. El azúcar no tiene azúcar refinada, tiene azúcar. Le colocamos melado de caña de azúcar. O sea, que Es todo, orgánico. todo es orgánico. Todo. Sí. O sea, que un helado. Y 100% este es fresa orgánico. con ñame de palo, sí. O sea que es también así una No, y- combinación. Ese es yogur de fresa. Una yogur de fresa, ¿no? Yogur de fresa. Sí, lo que les comentaba. Mira, estos son helados únicos. Nunca había probado estos helados. Son No, espectaculares. Nunca había probado el helado. Nunca. Realmente, bueno, esa es la idea de tratar de ofrecerles a todo aquel que desee conocer estos espacios algo diferente, algo que marque realmente la diferencia y que no sea algo común, porque Exactamente. realmente lo común lo podemos conseguir en cualquier sitio, en cualquier espacio, Aburre. pero exacto. Y Entonces, saludable. sí, Y Y una saludable. pregunta que es muy importante. Ustedes se estarán Ajá, preguntando por allá, ¿cuál es el costo de cada helado? Ajá. Porque queremos saber cuál es el Bueno. coste, porque son sabores únicos. Para mí son únicos. Nunca en mi vida había probado estos helados. Me parecen exquisitos. Pero, ¿y el costo? ¿Cuánto es? es súper accesible. Ujú. Realmente están en 1.5 de dólar, o sea que es súper accesible, se los podemos Sí, servir accesible. a los niños Sí. en vasitos y le coloco el cono, Ujú. el cono, De galleta. pero el cono de galleta.
pero también los podemos servir en unas cesticas. También tenemos unas cesticas de galleta que a las personas deciden realmente o apuestan más hacia la cestica. Me dicen, no me lo sirvas en el vasito, por favor, sírvemelo en una cestica de galleta. Entonces, bueno, ahí le hacemos la ¿Y presentación. tiene el mismo costo? La cestica sí, Ajá, en 1.5. 1.5. ¿Y sí, lo que es el vaso? 1.5. Vasito. Wow, me parece excelente, ¿no? Súper. Súper A mí lo que accesible. lo que me gusta de estos helados, no solo que son orgánicos, es una propuesta distinta. Y yo siendo más romántica y voy atrás. María está honrando a sus mujeres del clan. A mi gente. María está honrando a todas esas mujeres que cocinaban extraordinario. Y cocinaban en esta casa. En esta casa, yo recuerdo a la señora Berta, los dulces de la señora Berta eran un néctar, o sea, cuando tú venías acá había un dulce de lechosa, cuando tú venías acá había las hallacas, la arepita, o sea, pero en la parte de dulcería siempre estaba el otro, ¿cómo se llama? El Martinica. La de Martinica también, el dulce de Martinica, que son dulces propios de ¿Y eso Canoabo. qué es? Martinica. Tienes que volver para que te llevemos donde más la fruta, chica o sea, que hace el dulce de Martinica, que es otra fruta. Sí. Y son dulces que tienen su tiempo y tienen su forma para hacerlo. Es un dulce de lechosa, que cuando lo muerdes está por fuera, es durito y por dentro, es aguadito. Y para lograr eso ya lo ponen que sí en sereno, hacen su procedimiento, O sea, y es una cosa que queda exquisita. Y así ocurre con el Martinique, que dura más tiempo, es más grande, etcétera. Bueno, Canoabo ¿qué tiene tal? muchísimo en gastronomía aún no explorado por ustedes. bueno, Yo estoy Saber. feliz de que hayan venido a Canoabo y acompañarnos. en los próximos capítulos seguiremos descubriendo A Canoabo. Sí. a Canoabo. Sí. Por los momentos, La aventura Canoabo. María, gracias por esta gracias oportunidad, por estos este lado, helados. gracias por tu historia, Sí. gracias por permitirnos abrir esta historia tan bonita, porque estamos abriendo esta historia en tu casa que nos estás recibiendo, una casa que es historia, también, vuelvo y repito, es Sí. cultura, es arte, es un proceso histórico que hay bonito en el pueblo de tu familia. Sí. Entonces, estos helados son únicos. Nunca había probado Nunca, jamás. Jamás. ¿Cómo es? Ñame de palo. Sí, son helados Ñame únicos. palo. Son Ñame de helados. palo y mamey. 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 La esencia de Sarrapia. Sí. Y de nuevo lo digo, ya que todavía me queda. Oye, Como sí, lo te digo, vale la pena. las mujeres venezolanas no son solamente bonitas, son inteligentes, son emprendedoras, son empresarias y tienen un sazón espectacular. Así que recuerden que somos Rey y César, hermanos viajeros. Viajero. Suscríbase, que es totalmente gratis, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y así sepan dónde estamos, en qué parte de Venezuela nos encontramos. Así que hasta la próxima. Chao. Se les quiere mucho y sigan viéndonos por YouTube y todas las redes. Nos pueden seguir por Caramacate 1960 en Instagram. Y a mí me pueden seguir por La Flor de Canoabo. Ahí está, pues, así que A síganos por conocer las redes Canoabo. sociales. No hay excusa porque Canoabo está aquí mismo, está cerquita. 45 minutos de Valencia. Y de Caracas 2 horas y de Caracas, Barquisimeto. 2 horas, Barquisimeto Una 1 hora y hora algo, y- dependiendo de cómo San venga. Igual que Felipe, el- Yaracuy. Sí, y esto estamos muy bien parece ubicados. otro país porque tiene una fruta que yo nunca había visto ni conocido. Así que imagínense que se van para otro país, pues. Cuando van allá para acá, usted le dice a su mamá, nos vamos para otro país, chao. Chao. ¿Dónde? Para Canoabo. Chao. Mira, chao. Chao, pues, no.